¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Andrea Elizabeth Cota Ramos y en el video del día de hoy hablaremos sobre lo que vimos en este semestre del Derecho Individual del Trabajo con el profe Adrián de la Rosa, comenzando con el tema principal sobre los principios rectores del trabajo. Empezando con el control de convencionalidad, que se trata sobre guiar la interpretación de derechos laborales con base en tratados internacionales desde la Corte Internacional de Derechos Humanos. Las funciones de los principios jurídicos, que es la creativa, la interpretativa y la integradora, y que si no se aplican estos derechos humanos se vuelven ineficaces. En estos principios rectores del derecho al trabajo está el equilibrio entre las partes, que protege a los empleadores y a los trabajadores, pues reconoce sus derechos como por interés legítimo y están garantizados en la Constitución, en el artículo 123 y en tratados internacionales. También en este punto de principios rectores del derecho del trabajo podemos ver el derecho a elegir un empleo, y con este viene la libertad del trabajo y la igualdad, que viene en el artículo 5 de la Constitución, la protección frente a la discriminación y que se reconocen vulnerables históricas que hoy se consideran jurídicamente penales, la discriminación laboral. Como segundo punto tenemos las relaciones individuales del trabajo, comenzando por la terminación laboral, que vienen estas estipuladas en el artículo 53 y 434 de la Ley Federal del Trabajo, en las que las causas pueden incluir el mutuo acuerdo, el fallecimiento, la fuerza mayor, la quiebra de la empresa, entre otros. Es prohibido contratar a menores de 15 años y en base de 15 a 18 años hay que tener restricciones. Algunas restricciones como permisos por parte de los padres y que el empleador se ajusta a las instrucciones el trabajador se ajusta a las instrucciones del empleador. Se miran puntos como los contratos de la repartición, la seguridad social y las condiciones dignas del trabajo. Por otro punto tenemos las responsabilidades del trabajador, que es una política que puede tener una empresa, pero tiene que estar todo bajo protesta de ambos, ¿no? O sea, tiene que ser un mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador que está aceptando pues estos derechos y obligaciones que va a tener bajo la empresa. También en este punto es muy importante hablar sobre las prestaciones laborales que tienen al finalizar la relación de trabajo, que es pues en el finiquito, en el que se incluye el pago de salarios, aguinaldo, vacaciones, prestaciones proporcionales, prima de antigüedad a quienes tengan una renuncia después de 15 años trabajando, y algunos pues como la indemnización, que pues dependería de algunos casos en especiales en los que pues sea una causa injustificada de despido. Puedo explicarles un poco de cómo funciona el aviso de rescisión, que viene en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se tiene que hacer por escrito y tiene que ser entregado directamente al trabajador. En caso de que no sea entregado directamente al trabajador, se tiene que entregar al tribunal, o sea, mediante un aviso judicial. Total que haya una prueba de que esto fue entregado, de que esto fue notificado y pues de que no se están violando los derechos del trabajador, ¿no? Para no violar los derechos del trabajador, pues él tiene que contestar esta rescisión pidiendo ya sea su reinstalación o una indemnización, dependiendo el caso y dependiente pues las opciones que tenga él, ¿no? como trabajador bajo la empresa. Podemos continuar con el siguiente punto, en el que hablamos sobre la interpretación de los derechos humanos laborales. En las personas trabajadoras se protege bajo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que las personas empleadoras se protegen bajo el Tribunal Europeo. En el artículo 6 de la Ley Federal del Trabajo dice que se debe interpretar la ley bajo la Constitución y tratados que deban de proteger los derechos de todas las personas trabajadoras. Claro, esto sin olvidar pues el sistema de protección de derechos humanos generales que maneja la ONU y que maneja la Corte Internacional de Derechos Humanos y el Tribunal Estatal de Derechos Humanos. Continuamos con algunos derechos humanos al trabajo, o sea, como derechos fundamentales en los que se deben de mencionar algunas características esenciales,
tales como la estabilidad, la dignidad de trabajo, la calidad y la formalidad. Esta formalidad incluye pues el acceso a derechos complementarios como lo son la salud, la vivienda y la educación. Y pues con esto hablar sobre dignidad y calidad significa que no tiene que haber ningún tipo de desigualdad o discriminación, pues no tendría por qué haber, y en caso de que sí, tendría que ser algo justificado como un cargo, como un puesto o como una responsabilidad de los trabajadores. Y para terminar, pues se habla sobre la protección a las personas embarazadas en perspectiva de género, bueno, sobre el derecho en perspectiva de género. Se protege a las trabajadoras especialmente embarazadas por su vulnerabilidad, es decir, que no podemos dejar desamparada a una persona que está pues dependiendo, ¿no?, del seguro, de la economía y de todo esto para su familia desde su empresa, es decir, que también sería como que se le están violando derechos fundamentales de su vida. Y pues que al renunciar esta persona o cualquier otra persona, es nula, se renuncia junto con la carga de trabajo cualquier derecho que haya sido adquirido. Es decir, al uno renunciar a esos trabajos, claro que renuncia como trabajador junto con sus obligaciones, pero también con sus derechos. En este semestre también aprendimos a sacar pues el finiquito, las vacaciones proporcionales de los trabajadores. Creo que es algo que aprendimos muchísimo y que personalmente me llevó mucho de qué aprender, porque pues esta materia nos sirve mucho en general, ¿no?, en la vida laboral que a veces llevamos. Y pues nada, fue un taller muy bien impartido por el profe y muchas gracias.